Voy a leer la palabra en San Marcos 6:45, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Dice que acá Jesús manda a los discípulos a la barca para que vayan yendo primero, ¿no? Y Jesús se quedó a despedir a los que estaban ahí y se fue a orar. Se fue al monte a orar. Dice que después que los despidió, los hizo subir a la barca, les dijo que vayan, que él iba a ir después, despidiendo a los demás. Él se fue al monte a orar. Yo me imagino que Jesús, cuando fue a orar, se acordó de los discípulos también, ¿no? De sus discípulos. Y yo me imagino que Jesús oró por los discípulos, ¿no? Porque más adelante dice que ellos subieron a la barca. Dice que estaban fatigados, ¿no? Dice, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Dice que Jesús estaba viendo cómo ellos estaban remando. Estaban viendo cómo ellos ya estaban yendo, pero estaban remando y había un viento en contra que se le venía a ellos, ¿no? Pero dice que ellos estaban remando fatigados ya, cansados, venían remando y me imagino que venían remando con sus propias fuerzas. Estaban en la barca, obedecieron a Jesús, sí, lo obedecieron, se fueron, hicieron lo que Jesús le mandó, ¿no? Como muchas veces nosotros obedecemos a nuestros pastores, a Dios, cuando nos manda a hacer algo, a predicar o hacer, dice que en la obediencia está la bendición. Ellos subieron a la barca, ¿no? Y dice que se le vino un viento en contra, un problema, como nos puede llegar a pasar a todos y a cada uno de nosotros, a cada familia, a cada barca. En este momento, en este tiempo, estamos cada familia en una barca, como los discípulos, como ellos estuvieron en una barca remando en contra de un viento que se le venía, un problema, que se venía una dificultad, la enfermedad, una pandemia, problemas, situaciones económicas, quizás también, porque en este momento, en estos tiempos que vienen difíciles, son de enfermedades, de pandemia, de problemas económicos. Y bueno, ¿qué pasa? Jesús se le quería adelantar, dice la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque él creía en ellos. Él creía que los discípulos podían llegar a clamar a Dios. Creía que los discípulos podían llegar a orar a Dios en ese momento, en donde estaba el problema, en donde estaba la situación, en donde estaba el viento en contra, en donde ellos solamente estaban remando con su propia fuerza, en donde ellos estaban en una dificultad, con fatiga, cansados, y todavía no habían entendido, dice más adelante, dice que todavía no habían entendido lo que había pasado anteriormente con los 5.000, que había hecho el milagro Dios, Jesucristo, hizo el milagro con los 5 panes y los 2 peces. Amén. Entonces, ellos no venían contentos con todo eso, pero en el medio de la barca, en el medio del problema, en el medio de la situación, muchas veces, cuando nos pasa a nosotros, que vemos un milagro de Dios, un milagro que Dios hizo, que mostró su gloria, un milagro de sanidad, un milagro de poder, un milagro donde Dios muestra su gloria. Estamos fascinados y venimos contentos. Y cuando llegamos a nuestra barca, a nuestro hogar, a nuestra casa, cuando hoy en día, en este tiempo, en estos tiempos de dificultad,
enfermedad, de virus y todas esas cosas, Dios, Jesucristo de Nazaret, Jesús, Él quiere adelantarse, llegar a la orilla antes que lleguemos nosotros. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Él quiere llegar antes que nosotros? Así como decía en la palabra, porque Él está esperando que nosotros le clamemos a Dios. Porque Él está esperando que nosotros nos levantemos como guerreros, como Él nos vio. Él vio el final de nuestra historia. Él lo vio. Él vio el final de nuestra historia. Nosotros escuchamos muchas veces que los profetas nos dieron palabras, nos soltaron palabras de bendición y de todo, pero no nos dijeron por qué tormenta o por qué proceso teníamos que pasar. Pero Jesucristo vio el final. Yo pienso que si nos hubiesen dicho los profetas, sí, vas a tener esto, vas a pasar, vas a tener unción, vas a tener el ministerio, una casa, el auto, lo que fuere, vas a ser sano para la gloria de Dios. Pero Él no te dijo por qué situación tenías que pasar. Para la gloria de Dios, ellos tenían que clamar y orar a Dios. Tenían que pasar ese proceso de la tormenta, de ese viento en contra que venía. Como nosotros en este tiempo tenemos que pasar este viento que viene en contra y que no lo tenemos que hacer con nuestra fuerza, En este tiempo es donde tenemos que clamar, levantar nuestros brazos, nuestra mirada al cielo, clamarle a Jesucristo de Nazaret. Él está. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque acá dice que Él venía sobre el mar caminando. Y dice que los discípulos se espantaron porque no creían que era Jesús. Pensaron que era un fantasma. Muchas veces estamos en el problema, en la situación, estamos desesperados, no sabemos qué hacer porque falta la plata para comer. Son situaciones reales que están pasando en estos tiempos. Que no falta, que muchas veces faltan muchas cosas, ¿no? Redondeamos todo esto así, claramente Jesús está esperando y confía en nosotros y cree en nosotros que nos vamos a levantar como guerreros y peleemos esta batalla contra ese enemigo que nos quiere venir a atormentar nuestras vidas, ¿no? Y Él está queriendo adelantarse, se quiere adelantar, pero dice que cuando ellos vieron y nosotros vemos que venimos de la iglesia viendo la gloria de Dios, viendo milagros, viendo un montón de cosas, ¿no? Estamos en nuestra casa y vemos un problema, una situación. Ahí es donde parece que nos fatigamos, nos cansamos, remamos con nuestra fuerza, en donde Dios quiere que te levantes y clames a Él, Eso es lo que está esperando Jesucristo de Nazaret. Eso es lo que Él se quiere adelantar. ¿Cómo vamos a llegar? Yo me imagino cómo vamos a llegar en tierra. ¿En qué situación vamos a llegar en tierra en este tiempo? Si no buscamos de Dios, si no leemos la palabra, si no oramos. Porque ellos dicen que se espantaron y tuvieron miedo. Porque todavía no habían entendido los milagros que Jesús había hecho. Todavía no entendían que la gloria de Dios se manifestaba en una sanidad. No entendían los milagros que Dios hacía, que levantaba muertos. No entendían nada. Estaban emocionados y duros de corazón. ¿Por qué? Jesús paró y dijo, vayan ustedes primero que después voy yo. Se puso a orar por ellos. Se puso a clamar por ellos. Porque Jesús los conocía. Y porque Jesús nos conoce a nosotros. Pero ¿qué nos dice en el medio de la tormenta? ¿Qué nos dice en el medio de la barca donde estamos remando contra el viento? Y nos asustamos y a veces no sabemos quién es el que viene y está con nosotros y quiere estar con nosotros. Jesús, ¿sabes qué te dice y qué me dice y qué nos dice? No temas. Yo soy. No temas. Yo soy.
Él está en medio nuestro. Dice que se subió a la barca y calmó la tempestad. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer nosotros? Lograr que Jesús llegue primero. Que llegue primero y que se sienta orgulloso de todos nosotros. Que se sienta orgulloso como esos 70 cuando fueron a predicar y que le dio poder y autoridad de hollar serpientes y de sanar a los enfermos, y ellos vinieron contentos. Dice que fue, creo que la primera vez que Jesús se regocijó, porque eran pequeñitos. Y acá son los discípulos, acá somos siervos de Dios, acá sos siervo de Dios, sos una sierva de Dios. Y muchas veces estamos con fatiga, muchas veces estamos peleando con nuestras propias fuerzas, en donde Dios quiere que clamemos a Él, en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Muchas veces nos asustamos y decimos, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Y Jesús está viniendo ahí, sobre el mar está viniendo y diciéndote, no temas, soy yo. Yo soy, el yo soy, está con vos y conmigo y con todos nosotros en medio de la barca. Él está con nosotros. ¿Y sabes qué? No tenemos que tener miedo, porque Él está con nosotros. Amén. Con esta palabra yo quiero saludarte con la paz del Señor y bueno, que Dios te bendiga. Gracias.